Bien, vamos a comenzar el bloque de temas correspondientes al aparato circulatorio y, como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con el tema de generalidades. Como siempre digo, estos temas de generalidades son especialmente importantes porque en ellos se explican conceptos fundamentales que hay que tener muy claros antes de profundizar. ¿De acuerdo? En principio, definir qué es el aparato circulatorio. Pues es el aparato encargado de la circulación de líquidos por el organismo. Pero, ojo, hay fundamentalmente dos líquidos que circulan por el organismo, que son la sangre y la linfa. Por tanto, dentro de este aparato circulatorio vamos a tener a su vez dos sistemas. El sistema cardiovascular, encargado de la circulación de la sangre, y el sistema linfático, encargado de la circulación de la linfa. Por tanto, una primera reflexión: sistema cardiovascular no es sinónimo de aparato circulatorio. El sistema cardiovascular es una parte del aparato circulatorio, quizá la más importante, ¿de acuerdo? Pero, además del sistema cardiovascular, en el aparato circulatorio tenemos también el sistema linfático. El sistema cardiovascular, como todos sabéis, está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. Y como digo, su función principal es la circulación de la sangre por todo el organismo. El sistema linfático, en cambio, está constituido por una extensa red de vasos y ganglios linfáticos. También dentro del sistema linfático podríamos incluir, o se incluyen, o se clasifican una serie de órganos, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente está constituido por los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Y su función, como dijimos, era hacer circular la linfa, concretamente drenar la linfa, eliminar la linfa de los tejidos y llevarla hasta las venas, hasta la sangre venosa, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la linfa? La linfa, en principio, pues es el exceso de líquido de las células. Las células de su metabolismo tienen a veces un exceso de líquido, y ese exceso de líquido lo elimina al exterior, al llamado espacio intersticial, que está entre las células, ¿de acuerdo? Pues ese exceso de líquido de las células, de los tejidos, que tiene que ser eliminado, es principalmente el que va a constituir la linfa. Además, en la linfa podemos encontrar, por ejemplo, restos de células muertas. En la función normal del organismo, en la fisiología normal, hay veces que células mueren y tienen que ser eliminadas sus restos. Asimismo, también en la linfa podemos encontrar restos de metabolismo de las propias células, restos también de microorganismos. El cuerpo humano siempre está en contacto con microorganismos y a veces, pues, lógicamente hay que eliminar esos restos de esa lucha que puede haber habido contra estos microorganismos. Vamos a pararnos ahora un poquito a reflexionar sobre las funciones del aparato circulatorio. Estamos en anatomía, esto corresponde más a fisiología, pero no está de más que en este tema de generalidades hablemos o reflexionemos sobre las funciones principales del aparato circulatorio. En principio, tenemos la respiración. Efectivamente, el aparato circulatorio se encarga de el transporte, la circulación del oxígeno y el CO2 por el organismo. En general, el oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta las células y el CO2 desde las células hasta los alveolos pulmonares. También muy importante la función nutritiva del aparato circulatorio. A través de la sangre circulan o se transportan los nutrientes que han sido absorbidos en el tubo digestivo y son transportados hasta todas las células del organismo. Equilibrio hidroelectrolítico también, ¿de acuerdo? Fundamental el aparato circulatorio en el mantenimiento del equilibrio entre el agua del organismo y los electrolitos, los iones. Tiene también una función muy importante el aparato circulatorio, que es la regulación de la temperatura corporal. Fundamentalmente los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias más superficiales, las que están en la piel, ¿de acuerdo? Regulan la temperatura corporal mediante vasoconstricción, vasodilatación, se perderá más o menos temperatura y se regulará la temperatura del organismo. Por último, también podríamos hablar de una función de transporte del aparato circulatorio, además de los gases respiratorios, además de los nutrientes, también por el aparato circulatorio se transportan otras sustancias, como por ejemplo pueden ser las hormonas.
Vamos a centrarnos ahora en el sistema cardiovascular. Vamos a dejar de momento el sistema linfático. Tendremos un tema al final de este bloque del aparato circulatorio para describir el sistema linfático y nos vamos a centrar, como digo, en el sistema cardiovascular, que hemos dicho que es el que está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. En concreto, vamos a hablar de los tipos de vasos sanguíneos que existen en este sistema cardiovascular. Como todos sabéis, son las arterias, las venas y los capilares. Tres tipos de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. Hablamos de cada uno de ellos y comenzamos por las arterias. Vamos a definir qué es una arteria. Pues una arteria es aquel vaso sanguíneo que nace del corazón, se origina del corazón, directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una arteria efectivamente puede nacer de una cavidad cardíaca o también puede ser rama de otra arteria más grande que ha nacido del corazón, de ahí directa o indirectamente, ¿de acuerdo? Por tanto, las arterias llevan sangre, siempre llevan sangre, desde el corazón hasta los tejidos, desde el corazón hasta la periferia. Fijaos que en esta definición de arteria yo no he dicho nada del tipo de sangre que lleven. Una arteria no se define por el tipo de sangre que lleva. Es erróneo decir que una arteria es aquella que lleva sangre arterial. Ese concepto no existe. No existe sangre arterial ni sangre venosa. Son conceptos erróneos. ¿De acuerdo? Sería más correcto hablar de sangre oxigenada y sangre sin oxigenar. ¿Vale? Habitualmente una arteria lleva sangre oxigenada, pero vamos a ver más adelante cómo no siempre es así. Fijaros, tenemos aquí una arteria, un corte de la pared de la arteria, observamos sus distintas capas y nos vamos a centrar en esta capa de aquí, que es la capa media, mesotelio, que es especialmente importante. Fijaros que es bastante gruesa, está constituida por un músculo liso. Las arterias tienen, por tanto, en su pared una capa de músculo liso bastante gruesa, y eso es importante funcionalmente, porque fijaros, la contracción de este músculo liso va a hacer que disminuya el calibre de la arteria, que se produzca una vasoconstricción. Sin embargo, la relajación de este músculo liso va a dar lugar a una vasodilatación, a un aumento del calibre de la arteria. Con este sistema de vasoconstricción, vasodilatación, se va a regular, por ejemplo, el flujo sanguíneo a los distintos tejidos. Es decir, en un momento dado, puede ser que al organismo le interese más llevar sangre a un tejido que a otro. ¿Cómo va a conseguir esto? ¿Cómo va a discriminar? Pues mediante el sistema de vasoconstricción, vasodilatación. Del mismo modo, este sistema de vasoconstricción, vasodilatación es muy importante en la regulación de la tensión arterial, de la presión arterial. Ya estudiaréis en fisiología, en fisiopatología, cómo la vasoconstricción va a dar lugar a una hipertensión arterial y, sin embargo, la vasodilatación de las arterias dará lugar a una hipotensión. Las arterias, otro concepto importante en relación con ellas, se ramifican. ¿Qué quiere decir eso? Que las arterias más grandes se van a ir ramificando progresivamente en arterias cada vez más pequeñas, hasta que lleguemos a las arterias de menor calibre. Las arterias de menor calibre se van a llamar arteriolas, y una arteriola siempre se va a continuar con un capilar. Vamos a hablar ahora de las venas, segundo tipo de vasos sanguíneos, que serán las venas. Observamos aquí una vena cortada, vemos su pared, y en principio definimos la vena. ¿Qué es una vena? Pues una vena es aquel vaso sanguíneo que vuelve al corazón, directa o indirectamente, es decir, que llega efectivamente directamente a una cavidad cardíaca o que desemboca en otra vena más grande que va a ser la que va a llegar al corazón. Por tanto, una vena es aquel vaso sanguíneo que lleva sangre desde la periferia, desde los tejidos, hasta el corazón. ¿De acuerdo? Puede llevar sangre poco oxigenada. Lo habitual es que una vena lleve sangre poco oxigenada, pero vamos a ver más adelante cómo no siempre es así. Nos fijamos ahora en la pared de la vena, y hay que decir que habitualmente, siempre al lado de una arteria, siempre va a haber una vena o varias venas, ¿de acuerdo? Suelen llevar el mismo nombre, la arteria, que la vena que le acompaña, ¿vale? Y en general, la vena siempre va a ser más grande que la arteria, va a tener más calibre que la arteria, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, la pared de la vena, aunque la vena es más grande que la arteria, su pared es más delgada.
¿Por qué la pared de las venas es más delgada? Porque su capa de músculo liso, como veis aquí, es mucho menos gruesa, ¿de acuerdo? Y así, por ejemplo, en las salas de disección, cuando se ve un cadáver, al mirar las arterias de los cadáveres, son más bonitas, entre comillas, porque mantienen su forma cilíndrica. Sin embargo, las venas en los cadáveres, al estar vacías de sangre y tener una pared pues bastante delgada, pues se observan como cintas, parecen cintas, muchas veces están rotas, ¿de acuerdo? Son como más feas, no mantienen esa forma cilíndrica al tener menos músculo liso en su pared, al tener una pared más delgada. Las venas, otro concepto importante en relación con ellas, no se ramifican. Una vena no se ramifica. Quienes se ramifican son las arterias. Quienes dan ramas son las arterias. Las venas, sin embargo, se forman. ¿Qué quiere decir esto? Que de venas más pequeñas o venas más pequeñas se van uniendo para dar lugar cada vez a venas más grandes, hasta llegar a las venas más grandes, que son las que llegan al corazón. Lógicamente, las venas más pequeñas son las vénulas, ¿de acuerdo? Y las vénulas, una vénula siempre va a estar a continuación de un capilar. Hablamos ahora de los capilares, tercer tipo de vasos sanguíneos. Los capilares son muy numerosos, es una red de vasos sanguíneos muy numerosos, de muy pequeño calibre, muy pequeños, y sobre todo lo que caracteriza a los capilares, además de estar siempre un capilar entre una arteriola y una vénula, sobre todo lo que los caracteriza es que su pared es muy permeable. La pared del capilar está en contacto con la membrana de la célula y a través de la pared del capilar, que es muy permeable, como digo, se produce el intercambio de gases y nutrientes entre el citoplasma de la célula y la sangre. Vamos a volver en esta diapositiva sobre las venas para explicar cómo las venas que llevan sangre en contra de la gravedad, por ejemplo, las venas de las extremidades inferiores, si una persona está en bipedestación, pues la sangre de las extremidades inferiores, en las venas de las extremidades inferiores, tiene que ir en contra de la gravedad. Pues como digo, estas venas que llevan sangre en contra de la gravedad tienen un sistema valvular, un sistema de válvulas que están separando distintos compartimentos estancos. La sangre irá subiendo por la vena, irá pasando de un compartimento estanco a otro. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es esto así? Fijaros, las venas, la sangre en las venas, no avanza con el impulso del corazón. Es en las arterias donde la sangre avanza por el impulso del corazón. Son las arterias las que tienen pulso. Las venas, entre comillas, no tendrían el pulso cardíaco. El impulso del corazón no llega a las venas. Entonces, ¿cómo avanza la sangre por las venas en contra de la gravedad? Como digo, por este sistema valvular. Fijaros, y hay dos formas en las cuales esa sangre va a ser impulsada. De momento, como decía antes, siempre al lado de una arteria está una vena, a veces dos, como en este caso, ¿de acuerdo? Pues el propio pulso de la arteria, al pasar la sangre por la arteria, va a comprimir las venas que tiene al lado, ¿de acuerdo? Las comprime y hace que la sangre avance y suba por los distintos compartimentos estancos, ¿de acuerdo? Pero además del pulso de la arteria que tiene al lado, también impulsa la sangre por las venas de las extremidades inferiores, o también impulsan la sangre por las venas de las extremidades inferiores los músculos. Hemos hablado de las extremidades inferiores, sabemos que hay muchos músculos en ella. Habitualmente las arterias, las venas de esas extremidades inferiores, pues pasan cerca de músculos. Al contraerse los músculos, veis cómo también comprimen a la vena y empujan la sangre hacia arriba, de forma que vaya avanzando por los distintos compartimentos estancos, ¿de acuerdo? De ahí que sea muy importante, lo habréis oído, el caminar. ¿Para qué? Para que no haya un éxtasis venoso, para que la circulación venosa, el retorno venoso, sea adecuado. En una persona sedentaria, que no camina, que no ponga
en marcha sus músculos de las extremidades inferiores que no se contraigan, ¿de acuerdo? No comprimirán las venas y no se producirá un adecuado retorno venoso y aparecerán varices y otro tipo de patologías. Por último, en este tema de generalidades del aparato circulatorio, vamos a hablar de los conceptos de circulación mayor y circulación menor. Dos conceptos muy importantes que hay que tener muy claros desde el principio. El corazón y los vasos sanguíneos van a constituir dos circuitos, dos circulaciones, a través de las cuales circula la sangre. Estos dos circuitos, estas dos circulaciones, son la circulación mayor y la circulación menor. En principio, los conceptos de mayor y menor hacen referencia a la extensión de la circulación, a la longitud. De acuerdo, la circulación mayor, que estaría aquí representada, es de mayor longitud o de mayor extensión que la circulación menor. Y estas dos circulaciones, la menor y la mayor, tienen dos funciones muy diferentes. ¿De acuerdo? La circulación mayor, la función que tiene, la razón de ser de esta circulación mayor, es que es la encargada de llevar la sangre oxigenada y con nutrientes desde el corazón hasta todas las células del organismo. ¿De acuerdo? Y después, una vez que se ha producido el intercambio de oxígeno y nutrientes, devolver esa sangre de nuevo al corazón. ¿De acuerdo? Esta circulación mayor, vamos a poner su inicio, su comienzo, en el ventrículo izquierdo cardíaco. En el esquema, que os he representado aquí, reconocemos el corazón y vemos sus distintas cavidades, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pues como digo, vamos a marcar, vamos a poner el comienzo de esta circulación mayor en el ventrículo izquierdo, que emitirá su sangre oxigenada y con nutrientes hacia la aorta. La aorta, que es la gran arteria de la circulación mayor. La aorta, a través de sus ramas, va a llegar a todas las células del organismo, llevándoles el oxígeno y los nutrientes. Una vez producido el intercambio gaseoso, esa sangre tiene que volver al corazón. Sangre ya sin oxígeno o con CO2 si queréis, y sin los nutrientes, va a volver al corazón. ¿Y por dónde va a volver? Por el sistema de las venas cavas. En esta imagen solo se ha representado una vena, pero realmente las venas cavas son dos, ¿de acuerdo? Vena cava superior, vena cava inferior. Y las dos venas cavas terminarían en la aurícula derecha. Luego marcamos el final de esta circulación mayor en la aurícula derecha. Repetimos, por tanto, circulación mayor. Circulación mayor es la encargada de llevar sangre oxigenada y con nutrientes hasta todas las células del organismo y luego devolver la sangre de nuevo al corazón. Comienza, por tanto, en el ventrículo izquierdo cardíaco, que emite su sangre oxigenada a la aorta, que a través de sus ramas va a llevar la sangre, el oxígeno, los nutrientes, a todas las células del organismo. Después esa sangre va a volver al corazón y va a volver por el sistema de las venas cavas. Solo he representado una, pero son dos, cava superior, cava inferior, que llegarán las dos, desembocarán las dos en la aurícula derecha. Hablamos ahora de la circulación menor que también es conocida como circulación pulmonar. La función de la circulación menor, circulación pulmonar, es muy diferente a la de la circulación mayor. De momento, la circulación pulmonar es la encargada de llevar sangre sin oxigenar o poco oxigenada hasta los pulmones, hasta los alveolos pulmonares y de devolver luego esa sangre ya oxigenada de nuevo al corazón. Por tanto, el comienzo de esta circulación pulmonar, circulación menor, lo vamos a marcar aquí, en el ventrículo derecho del corazón, que emite sangre hacia la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? En principio, en el esquema solo he dibujado un pulmón, pero lógicamente hay dos pulmones. La arteria pulmonar, estudiaremos más adelante cómo se divide en dos, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Sin embargo, en el esquema, insisto, solo he representado una. Pero fijaros, ventrículo derecho, por tanto, emite sangre sin oxigenar o poco oxigenada a la arteria pulmonar. Fijaos cómo la arteria pulmonar es un vaso sanguíneo que nace del corazón. Por eso es una arteria, pero como decíamos antes, su contenido es sangre poco oxigenada, sin oxigenar. Como dijimos, una arteria
no tiene por qué llevar siempre sangre oxigenada. Aquí tenemos el ejemplo, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar llevará, por tanto, esa sangre poco oxigenada o sin oxigenar hasta los alveolos pulmonares, hasta los capilares pulmonares que están en contacto con la pared de los alveolos. Y ahí se produce el intercambio gaseoso. El CO2 pasa a los alveolos, el oxígeno pasa a la sangre y esa sangre ya oxigenada tiene que volver al corazón para completar la circulación menor. ¿Y por dónde lo hace? Por las llamadas venas pulmonares. En el esquema solo es dibujado una, pero realmente hay 4 venas pulmonares, o habitualmente hay 4 venas pulmonares, 2 derechas que proceden del pulmón derecho y 2 izquierdas que proceden del pulmón izquierdo. Y en cualquier caso, las 4 venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda del corazón. Fijaros cómo las venas pulmonares, por tanto, llevan sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Son venas porque vuelven al corazón, pero la sangre que llevan es oxigenada. Por tanto, el final de esta circulación menor, circulación pulmonar, lo marcaríamos aquí, en la aurícula izquierda. Un par de reflexiones más sobre estos conceptos de circulación mayor y menor, que como digo, son especialmente importantes, hay que tenerlos muy claros desde el principio. Y en principio, fijaros cómo las circulaciones, la mayor y la menor, no son circulaciones estancas, es decir, es la misma sangre la que circula por las dos circulaciones. No hay una sangre exclusiva de la circulación pulmonar y otra sangre exclusiva de la circulación mayor. Si os fijáis, una gota de sangre que esté en el ventrículo izquierdo pasaría a la circulación mayor, la recorrería, pero luego continuaría por la circulación menor. Fijaros, una gota de sangre del ventrículo izquierdo pasaría a la aorta. De la aorta llegaría a los capilares en los tejidos y pasaría al sistema de las cavas, por el cual volvería a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasaría al ventrículo derecho y se incorporaría a la circulación menor, circulación pulmonar. Pasaría a la arteria pulmonar, a los capilares pulmonares, a las venas pulmonares y volvería a la aurícula izquierda y de nuevo a la circulación mayor. Una segunda reflexión, y es que fijaros, para los anatomistas, en anatomía, lógicamente solo hay un corazón, exclusivamente hay un corazón, ¿de acuerdo? Pero si hablas con un cardiólogo te dirá que no hay un corazón solo, sino que hay dos, un corazón izquierdo y un corazón derecho. Y fijaros que el cardiólogo tiene cierta razón, incluso desde el punto de vista anatómico, estructural, porque si os fijáis bien, la aurícula izquierda y la aurícula derecha no están comunicadas, hay un tabique interauricular. Del mismo modo, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho tampoco están comunicados, existe un tabique interventricular, de forma que las dos cavidades izquierdas no se comunican con las cavidades derechas, ¿de acuerdo? Y, sobre todo, por el corazón izquierdo, como veis en el esquema, solo puede circular sangre oxigenada, ¿vale? Por el corazón derecho, sin embargo, solo puede circular sangre sin oxigenar o sangre poco oxigenada, ¿de acuerdo? Por tanto, efectivamente, hay dos corazones, corazón izquierdo y corazón derecho. Los cardiólogos, sus patologías, tienen patologías propias del corazón izquierdo y propias del corazón derecho. Y podríamos decir, aunque anatómicamente no es correcto, ¿de acuerdo? Anatómicamente solo hay un corazón, pero podríamos decir que el corazón izquierdo es el corazón de la circulación mayor. Sin embargo, el corazón derecho sería el corazón de la circulación menor o pulmonar. Y con esto terminamos este primer tema de generalidades del aparato circulatorio.